Hola, ¿qué tal mis gamers? Salieron unos nuevos Axis de pesadilla, unos nuevos Axis coleccionables en Axie Infinity y a lo mejor no sabes cómo obtenerlo. Para eso estoy acá, para explicarte hoy los pasos que tienes que hacer para intentar obtener estos Axis de pesadilla si es que quieres intentarlo. Por supuesto, no es 100% como todo acá, si no, no costaran lo que cuestan. Ahora mismo el precio mínimo está por los 79, $80. Lo he visto un poco más alto, puede que baje luego un poquito, pero coleccionables al fin aportan 3 Elite, por lo que tienen un beneficio extra ahí que los hace que vayan a tener un valor un poco superior a los Axis de verano actuales. Entonces, miren, entrando en materia, acá tenemos el Marketplace para que usted vea algo aquí que es importante, ¿no? Ahora, antes de que yo le explique cómo va a obtener este Axis de pesadilla, acá en Nightmare, si usted le aplica aquí en Nightmare, viene a análisis y ve por partes, por ejemplo, el cuerno, los ojos, las orejas, la boca, la espalda, cuántas cartas quedan por sacar de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que van a ver de cierta espalda de reptil hasta 2000 de pesadilla. Una vez ya se han obtenido 450, todo el que está tratando de obtener esta parte del Axie, ¿no? Una vez que se obtenga el 2000 ya se llenó y no existe más esa espalda, por lo cual es un número limitado al final de Axie que van a ser de esta categoría coleccionables de pesadilla, y eso por supuesto hace que también mantenga su valor. Si fuera pues un relajo, no se devalúa enseguida, ¿no? Por la cantidad que pueden entrar en mercado. Ahora miren, ¿cómo tengo el Axie? El Axie se va a obtener evolucionando partes del Axie. Ya usted tiene un Axie nivel 10, nivel 20, nivel 30, tiene partes que puede evolucionar a nivel 2, y al evolucionarla a nivel 2 tienen una probabilidad, dependiendo del nivel del Axie, de convertirse en una parte de pesadilla. Pero no es cualquier parte. Acá SkyMavi nos ha dicho de cada parte del cuerpo cuáles son las cartas que pueden evolucionar. Por ejemplo, de los ojos, Confusión, el Clear, el Tricky, el Little Pass. De las orejas, el Clover, el Breeding, el Libir y Fraser. Yo les voy a dar el link de esta imagen, se los voy a dar en la descripción. Usted puede ir a ver exactamente si usted tiene Axie con estas partes que las pueda evolucionar e intentar obtener las partes de pesadilla. En la boca, Goda, Peacemaker, el Pincel, Catfish. En el cuerno tenemos Rosebud, Ceraste, Antena y Trun. En la espalda, Goldfish, Jaguar, Greenthorn y Bidens. Y en la cola, el Nemo, Rise, The Last One y Twin Tail. Ahora, ¿cuál es el problema? Ven que hay 3 agrupadas y una aparte. Hay 3 normales y una rara. La rara tiene menos probabilidad de salir y menos cap también de obtener a nivel global, ¿no? Por decirlo así, o sea, 500 partes. De las normales hasta 2000. O sea, The Last One tiene 2000, Rise tiene 2000, Nemo tiene 2000, que era lo que les mostraba aquí al inicio de cada parte por dónde va el cap. ¿Por qué esto es importante? Porque usted pone a evolucionar un Axie ahora, y si ya ese cap, ya le digo, llegó al 2000, ya esa parte no va a salir así usted tenga 100% de chance. Por otra parte, evolucionar un Axie demora un tiempo. Si cuando termine esa evolución se llenó el cap, pues tampoco va a salir la parte del Axie esta. Entonces, volviendo acá a la imagen, bien, aquí arriba tenemos algo que dice la probabilidad que tenemos de obtener estas cartas al evolucionar, aunque lo vamos a ver en la práctica ahora, ¿no? 5% si tu Axie tiene nivel 10, 15% si tiene nivel 20, 40 nivel 30, 75% nivel 40. O sea, si usted tiene un Axie nivel 40 que tiene una de estas cartas listadas aquí, tiene un 75% de que lo va a convertir a pesadilla, por lo cual es un sí o sí hacerlo. ¿Entiendes? Porque el 75% es bastante elevado, le va a salir, y un Axie que quizás valía 10, $15 ahora vale 70. Entonces es un negocio bastante redondo. Y un nivel 60 es 100% de probabilidades de que le va a salir la carta. Para las partes raras es un poquito más difícil. Ya el nivel 10 es 0% y el nivel 20 contiene el 5%, mientras que el otro era 15%, ¿no? Entonces es un poquitico menos de probabilidad de obtener estas partes raras y un poquito menos también de capacidad en existencia. Entonces, en la práctica, mire, por ejemplo, aquí tengo un Axie que tiene nivel 10, por lo cual solamente tiene un 5%, como les digo, y tiene una de estas cartas para que usted lo vea. Vamos a darle aquí a Tricky para evolucionar y ve que el Axie me va a evolucionar, dice, con un 95% en un Tricky de nivel 2 normal y con un 5% porque él tiene nivel 10, me va a salir la carta de pesadilla. Por supuesto, esto tiene un costo en materiales y en XS evolucionar y va a demorar 96 horas. Si quiere hacerlo instantáneo, pues el costo de recursos es el doble. Si espera, como les comentaba anteriormente, en 96 horas puede que el cap de Tricky se llene. No creo que ahora mismo se llene porque hay capacidad. Aún quedan 1857. Usted ve aquí cuántas partes todavía quedan por sacar. Se han obtenido solamente 140, ¿no? Hay 143 partes, por lo cual está todavía fácil, ¿no? Dentro de lo que cabe, le digo, usted tiene 5% de probabilidades de que le salga y 95% de que no. Ahora, ¿cómo aumenta esas probabilidades? Pues el Axie subiéndolo de nivel. ¿Qué pasa? Si usted ahora se pone a subir un Axie de nivel, el tiempo pasa, se llena el cap y no lo va a obtener. Ya sería o comprar el Axie que tenga esa carta con un nivel alto o
tenerlo, ¿no? Si los tiene, ya, perfecto. Yo acá, por ejemplo, en este momento, como claro, esto no se sabía, lo que tengo, por ejemplo, está evolucionando en 2 días este pajarito de acá y le estoy evolucionando precisamente las orejas que pertenecen a la parte de esta. Con el nivel 20 que tiene, tengo un 15% de probabilidad de sacar la carta pesadilla. Probablemente no va a salir, pero bueno, hice ahí el intento porque era el, digamos, el que más nivel tenía de mi Saxy, que tenía esa carta, no tenía de otra. Ahora, para la parte del cuerpo de pesadilla, que también por supuesto existe el cuerpo de pesadilla, 1500 en capacidad, solo se han obtenido 64. La cosa es distinta porque lo que tiene que hacer es devolucionar estas partes de pesadilla. Por ejemplo, ya usted evolucionó un Axi y le salió con una parte de pesadilla, como esta que está acá, ¿ok? Tiene el cuerpo normal, pero tiene las alas de pesadilla. Ahora, devoluciona, o sea, involuciona, como sea, revierte esa evolución hacia atrás, pierde la parte de pesadilla y en esa devolución tiene una probabilidad ya de evolucionar entonces en un cuerpo de pesadilla. Este cuerpo de pesadilla es probablemente el más difícil porque el chance sigue siendo 5%. Ya aquí no interesa tanto el nivel del Axis, sino que es evolucionar y devolucionar, evolucionar y devolucionar, de tal manera de que te salga el cuerpo con un 5% de probabilidad de que te salga de pesadilla. De hecho, ya hay algunos ya. Hay algunos como vieron ahorita, pero es bastante difícil y lleva un costo bastante elevado. Y por supuesto luego va a tener un buen costo también a la hora de venderlo probablemente, ¿no? Entonces eso, básicamente es eso, tener un Axi que tenga una de las partes listadas, como les digo aquí a continuación. Usted revisa si está aquí en las partes listadas. Entre mejor nivel, entre más nivel tenga este Axi más alto, más probabilidad usted tiene de que obtenga esta parte. La puede consultar aquí en un previo de qué probabilidades tiene. Paga sus recursos, ya sea instantáneo, 96 horas, espera y pues tiene una probabilidad de que le salga o no. No hay más magia en esto de los Axis de pesadilla. Estos Axis, creo que lo mencioné al principio del video, van a tener un aporte de 3 sleep básicos, ¿no? O sea, tiene una parte de pesadilla, 3 fortune sleep, es lo que te va a aportar porque ya esa parte va a estar evolucionada, a diferencia de otros que tienes que evolucionar luego, ya aquí va a estar evolucionada ya. Entre más partes de pesadilla tenga, pues más sleep aporta. Pero básico, 3. Y el básico, recuerdo, del de verano es 1. Si el precio flor del Axi verano ahora mismo está en los $30 y aporta como mínimo 1 y este aporta como mínimo 3, pues me parece a mí que va a tener un valor superior a los Axis de verano. Entonces ya usted sabe, ya está el proceso, está aquí. Si usted quiere intentarlo, ya usted sabe cómo lo puede hacer. Por supuesto, esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos, eso es decisión de usted, porque aquí todo es al azar. No, hay probabilidades controlables, pero es al azar y lleva inversión, por lo cual lo dejo en sus manos. Los dejo hasta aquí, como siempre, si el contenido que les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.